Hola Aries, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos arianos, arianas. Vamos a... Uy, ya se volteó la energía. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. En este tiempo de energías, vamos a ver aquí el bardo de los mensajeros de Ávalo. Música, poesía, mito, historias, encanto de los cuentos. Qué bonito, qué bonita semana se te aspecta, Aries. El número 7 importante para ti, claro que sí. Vamos a ver un poquito de esta energía. Me gusta muchísimo porque esto precisamente nos habla de ser... Esto es una energía muy ariana, es una energía muy ariana. Es el poder de transformar las cosas, es el poder de alquimizar, de celebrar, de sentir que tenemos... Esta semana mis Aries pueden que estén sintiendo que se están liberando de una especie de peso, de tormento, que tienen algo atado, algo controlan, algo tienen el poder de controlar y por eso celebran. Encanto de los cuentos nos habla de precisamente esas energías, de tener las cosas bien atadas, bien niveladas y celebrar por ello, También nos habla de el saber de que independientemente de que hayan dificultades en el camino, la confianza absoluta de saber que todo va a estar perfectamente bien. Esta semana, Aries, logras atar cabos, logras encontrar evidencias, logras encontrar la posibilidad de modificar las cosas a tu favor y eso te hace muy feliz. Tenemos aquí la intuición, claro que sí, no podía faltar la intuición, prácticamente habla de una energía muy parecida. Por esa misma intuición que te caracteriza, celebras, disfrutas, agradeces, bendices y te permites ver con los ojos del alma, con los ojos del corazón. Semana importante para mis arianos, para mis arianas. Vamos a ver en qué tema específicamente vamos a estar trabajando. A nivel de economía, claro que sí, a nivel de economía. Aquí nos está hablando posiblemente de estar esperando recibir esa cosecha, recibir eso que tanto has estado esperando, que tanto te conviene y te corresponde. Eso que tú sabes que está, pero que quizás no te ha llegado, pero que sientes que ya está en ti, que lo manifiestas. Y precisamente ese poder esta semana es el que vas a estar manifestando. Ese poder decir, gracias, lo tengo, gracias. No lo he tocado, pero yo sé que está. No lo he tocado, pero yo sé que está y es mío y me corresponde. Wow, tenemos aquí el Hierofante. Esto es una carta bastante fuerte. Este es tu arcano mayor, Aries. Este es el arcano que representa precisamente tu signo. El Hierofante nos habla de esa sabiduría, de ese saber hacer las cosas, de esa inteligencia innata tuya, de esa perspicacia. Vas a estar muy intuitivo esta semana, vas a estar dando pasos muy importantes, vas a recuperar a nivel económico un dinero que quizás te tenían pendiente, te debían, te correspondía y te va a estar llegando. Tu intuición está alineada con tu evolución, con las cosas que realmente quieres hacer y estás haciendo. Me encanta, Aries. Me encanta esta semana para ti. Fíjate algo de lo que te estás librando, Aries. Y aquí el bardo me gusta mucho porque con la energía de 7, el 7 de espada. Fíjate que tenemos aquí dos 7, el de oros y el de espadas. Aquí pudo haber habido una tranca para que no llegase lo que te corresponde por derecho divino, simplemente por traiciones, por terceras personas, por ladrones de emociones, por personas que estaban ocultas o que te estaban dando una falsa imagen, te estaban ofreciendo una falsa amistad o un falso apoyo. Tú lo descubres, tú te enteras de esto, lo celebras, te ríes, logras afianzarte en tu intuición, en tu autoconfianza y tienes aquí en tu saco todas esas cosas que ya descubres y por eso las tienes allí ataditas en una estaca, las tienes allí vistas, ojo visor. Te liberas de una presión bastante fuerte a nivel emocional, de gente que posiblemente te pudo haber estado robando las emociones, te pudo haber estado quitando las energías y te pudo haber estado paralizando la fluidez económica, Aries. Claro que sí. Claro que sí, notificaciones. Wow, cuánta energía. Cuánta energía, cuánto avance, te liberas de algo. El 6 de bastos nos habla precisamente de el poder emprender algo. Aquí te llega, aquí el paje de oros te habla de que vas a recibir un dinero importante. También puede ser que estés recibiendo propuestas, noticias para iniciar un proyecto nuevo, apoyo, estabilidad. Avanzas hacia un camino nuevo, hacia un camino que te has estado preparando desde hace mucho tiempo. Aries, me gustan muchísimo estas energías para ti. Me gustan muchísimo estas energías para ti, mis arianos, mis arianas. Wow, me encanta. Voy a sacar una carta. Estoy ya para sacar una carta de este tarot. Hay un mensaje para ti. Vamos a tomarlo, claro que sí. Claro que sí. Aclárame, por favor, este 6 de bastos.
Aclárame el 6 de bastos. Ok, rey de copas. Rey de copas, propuestas. Puede ser que sean propuestas a nivel, que llegan ya a nivel de laboral, a nivel de inicio de proyecto, de cambio de trabajo o una propuesta amorosa. Aquí hay una persona que desde hace mucho tiempo ha estado poniendo sus ojos sobre ti a nivel romántico. A esta persona puede ser que le hayan hablado mal de ti. Esta persona pudo haber sido que estuvo intentando de pedir información con respecto a ti para conocerte mejor, pero también me están indicando acá de que puede ser que la información que le dieron no fue la más adecuada, no fue con buenas intenciones, precisamente no te dejaron bien parado. Me están hablando también que este rey de copas, esta energía de copas, esta energía amorosa, investigó, no creyó, investigó porque ve las cosas desde el corazón, porque dijo, imposible que Aries, que esta persona tan linda que es, con tanta energía que me transmite, sea cierto lo que me están diciendo. Investigó y se dio cuenta de la mentira. Buena información, buen paso que están dando, recibes esas noticias, te ríes, celebras. Puede ser que muchos de mis arianos estén iniciando una relación amorosa. Claro que si estás soltero, si estás comprometido, pues lo más posible es que se estén ratificando los vínculos amorosos, Aries. Voy a sacar una carta aquí para ti de los 72 nombres de Dios. Importante. Conecta con el circuito de la vida. Men Ajinjit. Este código limpia y purifica sentimientos y emociones, armonizando el cuerpo de deseos con las leyes divinas. Nos libera de ataduras, complejos y nos ayuda a recibir cuando compartimos y compartir cuando recibimos, dándonos cuenta de las bendiciones de ambas acciones. Este es el circuito de la vida. Cuando me conecto a él, entro en la luz. Conectado estás, Aries. Tu intuición es muy potente esta semana. Muy agradecida de estar contigo en este tiempito de lectura. Gracias. Dame un like, suscríbete y comenta. Hasta la semana que viene.